Yo, pastor de la Iglesia Bautista El Renuevo en Coacalco, Estado de México, y pues ya estamos listos para comenzar nuestro estudio bíblico. Y hoy vamos a ver un tema referente a la crianza de los hijos, y el título de esta enseñanza es 5 pilares bíblicos en la crianza de los hijos. 5 pilares bíblicos en la crianza de los hijos. Así es que le invito para que abra su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6. Efesios capítulo 6, en el versículo número 4. Efesios 6, 4, dice así la escritura, la palabra de nuestro Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una vez más, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, le preguntaron a Napoleón Bonaparte, quien fuera emperador de Francia, ¿cuál es la mejor edad para educar a un niño? ¿Cuál es la mejor edad para educar a un niño? A lo que Napoleón contestó: 20 años antes de que nazca, educando a sus padres. 20 años de que nazca, educando a sus padres. Bueno, cuánta razón tenía este emperador. Y vamos a ver entonces, a la luz de la Biblia, estos 5 pilares bíblicos, estos 5 componentes en la crianza de los hijos. Los hijos son herencia de Jehová, dice el libro de los Salmos o Proverbios, ahorita no recuerdo. El libro de los Salmos. Ok, y vamos a ver entonces el primer componente o el primer pilar bíblico para la crianza de los hijos. Bueno, y aquí está entonces en Efesios 6, 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es el Señor quien manda educar, criar a los hijos, ya que los hijos son un regalo que Él nos da, y tenemos nosotros como padres pues que guiarlos, educarlos conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Entonces el Señor, su palabra, la Biblia, es el referente y es el origen para que nosotros sepamos criar a nuestros hijos. Entonces el primer punto es enfocarnos en el Señor, en Dios, porque Él es quien da la vida y Él es quien nos da a nuestros hijos. Así es que tanto el contenido como las formas o la manera en que vamos a criar a nuestros hijos, estas formas no son determinadas por la cultura ni por criterios personales. Repito que el contenido y las formas que los padres empleen en la crianza de sus hijos no son determinados por la cultura ni por sus criterios personales, sino que deben tener su origen en el Señor mismo, en nuestro Dios. Y Dios ha dejado a través de la palabra las instrucciones para que sepamos guiar, educar a nuestros hijos. Entonces, la Biblia, tenemos que entender que nuestra suprema autoridad en todos los aspectos es la verdad absoluta, y también en la Biblia vamos a encontrar los valores y los principios que van a normar nuestras decisiones y nuestra vida en general, de tal manera entonces que tenemos que enseñar y transmitir esos valores a nuestros hijos. Ahora voy a tratar el tema de manera general, porque pues no me voy a enfocar en una edad específica, pero mientras los hijos estén en casa, ¿verdad?, viviendo bajo la autoridad y el liderazgo de sus padres, entonces me voy a referir a estos hijos. Una situación que tenemos que entender es que hoy por hoy estamos en una lucha intensa, créame, una lucha intensa contra las ideologías modernas, pero torcidas, ¿verdad?, que el mundo está imponiendo, y que van en contra de las Escrituras. Así es que tanto Satanás como el mundo, a través de la cultura, de la sociedad y de muchos medios, están distorsionando los valores bíblicos, están llevando por el camino incorrecto, ¿verdad?, a nuestros hijos, y los están bombardeando con todo tipo de información, inclusive a través de la música, a través de muchas diversiones, en fin. El asunto es desviar, ¿verdad?, desviar de los valores bíblicos,
de tal manera que ahora se están poniendo nuevas definiciones, ¿verdad?, a lo que es la familia, nuevas definiciones a lo que es el género, nuevas definiciones a lo que significa la verdad, ¿no? Como dice el profeta Isaías, llegará el tiempo en el cual ya estamos, en donde a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Entonces tenemos que ir a la Biblia y entender algunos puntos básicos. Ok, la Biblia afirma que los hijos nacen pecadores. ¿Por qué? Porque nacen con una naturaleza ya, ¿verdad? Desde su nacimiento una naturaleza que tiene la tendencia a lo malo, hacia el pecado. Entonces los hijos nacen con esa naturaleza pecaminosa. Los hijos no conocen los caminos de Dios, por lo tanto hay que instruirles. Los hijos son obviamente inmaduros y necesitan de madurez, y esa es parte de nuestra labor. Y también, por otro lado, a los hijos les ha tocado vivir en un ambiente corrupto y están expuestos a todas las malas influencias del mundo y de Satanás. Así es que nosotros como padres no podemos dar por sentado que los hijos están bien, no podemos dar por sentado que a los hijos les va a ir bien, no podemos dar por sentado que la escuela o las amistades o X institución los va a moldear o a formar, porque no es así. Más bien los van a llevar por el camino contrario de lo que es la voluntad de Dios, y los padres no podemos estar dormidos, ni ser negligentes, ni descuidados. Tenemos que entender por un lado la gran bendición y por otro lado la gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos de guiar a los hijos hacia Cristo. Esa es la prioridad número 1, guiarlos a Cristo para que le reciban como Señor y Salvador y rindan sus vidas a Él. Busque por favor en el Salmo número 78, Salmo 78, versículos del 4 al 7. Salmo 78, del 4 al 7. Bueno, dice aquí la Escritura, Salmo 78, del 4 al 7, dice lo siguiente. Ok. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Observe este versículo 7 especialmente, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Quiénes? Nuestros hijos y nuestros nietos. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Este es el propósito o la prioridad número 1 de nosotros los creyentes como padres que somos. Sí, hay que proveerles, hay que darles el sustento, etcétera, ¿verdad? Pero lo primero es estar orando por ellos y guiarlos a Cristo para que ellos tengan una relación personal con Cristo y Él sea su Señor y su Salvador. Y también les enseñemos, como dice aquí, la ley de Dios, o sea, la palabra del Señor, y confíen, tengan una fe viva, una confianza diaria en el Señor. Entonces, tenemos que explicarles a los hijos, de acuerdo a su edad, las verdades del Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Y tenemos que enseñarles, obviamente, quiénes son ellos en cuanto a su naturaleza, su pecado y su necesidad de Cristo. Y explicarles la obra de salvación que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, al morir por nuestros pecados, al llevar Él la justa ira de Dios y morir en nuestro lugar, ser nuestro sustituto y resucitar al tercer día y vivir. Y hoy quiere vivir en nuestras vidas. Entonces hay que explicarles el Evangelio de la gracia a nuestros hijos y estar orando constantemente por ellos. Ok, el segundo pilar para la crianza de los hijos, pues nos dice Efesios, regresamos a Efesios por favor, Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, padres. Entonces, Pablo se dirige a nosotros los padres como los responsables. Este es
vendría a ser el segundo componente. Nosotros los padres somos los responsables principalmente de la crianza de los hijos y vosotros padres. Ahora, ¿por qué? Porque esta responsabilidad no la podemos delegar. Es algo que nos incumbe y que nos compete a nosotros en primerísimo lugar. Entonces no podemos ni delegar ni relegar, ¿verdad? Esta educación tan importante. No la podemos delegar a la escuela, a la iglesia u otra institución, etcétera. Somos nosotros los padres que tenemos que estar presentes e involucrados en la guianza, en la guía de nuestros hijos y estar con ellos conectados emocionalmente, ¿verdad? Es un asunto muy importante que a veces pues uno desatiende, y sobre todo uno como varón, porque piensa uno, pues está uno tantas horas en el trabajo, fuera de casa, y uno piensa ya con traerles aquí lo de la comida, etcétera, ya cumplí. No, yo sé que son tiempos difíciles por los horarios, en fin, pero uno tiene que buscar, ¿verdad?, la manera de que, cumple uno con las situaciones del trabajo, pero también uno tiene que entender que hay que estar presentes en cierto sentido y con constancia en esa convivencia con los hijos. Ahora, necesitamos, obviamente, esto lo comenté la semana pasada, uno como padre, como madre, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que nos dé esa capacidad, para que nos dé esa sabiduría, para que Él transforme, comenzando por ahí, nuestro propio carácter, nuestra propia forma de pensar, ¿verdad?, nuestras actitudes, en vez de que nos esté dominando las obras de la carne, porque a veces uno como padre está pues mal educando a los hijos porque estamos en la carne, ¿verdad?, guiados por esa naturaleza pecaminosa, y no estamos siendo sabios en el Señor. Ahora necesitamos nuestra mente y nuestra vida saturada con las palabras de Cristo, de tal manera que las palabras del Señor abunden en nuestros corazones, como dice Colosenses 3:16, y esa palabra de Cristo, que es viva, poderosa y eficaz, nos dé sabiduría. Necesitamos toda la sabiduría del Señor para saber guiar a los hijos. Es todo un reto. Entonces, Colosenses 3:16 dice aquí: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, ahí le dejo esos textos. Ahorita no vamos a entrar en una mayor explicación, pero usted los puede anotar y con calma y en oración discernirlos para aplicarlos a su vida. Entonces tenemos que guiar con pertinencia a nuestros hijos. El tercer pilar para crear a los hijos se llama dedicación, ¿verdad? Entrega. No podemos darles a los hijos las sobras de tiempo, de energía, de atención, de cariño, de lo que sea. No, y lamentablemente hoy muchos padres no están dedicados como debe ser y como requiere, ¿verdad?, la educación espiritual y una educación también integral, ¿verdad?, porque debe ser una educación integral de los hijos. Entonces, necesitamos dedicación. ¿Por qué? Porque hay que convivir con los hijos, hay que relacionarse con los hijos, hay que escucharlos, hay que comunicarse, saber comunicarse con ellos. Y este es uno de los problemas, sobre todo para uno como varón. Esto es un poco más fácil, ¿verdad?, para las mujeres, pero para uno como varón como que nos cuesta un poco más de trabajo esta situación. Por eso les digo que necesitamos del poder del Espíritu Santo para cultivar esta situación de relacionarnos, escucharnos, comunicarnos con ellos, y requiere dedicación de nuestra parte. Voy a compartirles un texto, no lo voy a explicar, se lo dejo, pero es muy ilustrativo, en donde Pablo nos dice aquí cómo atender y en este sentido cómo dedicarse a los hijos, y diríamos también cómo discipular a los hijos. ¿Sabe usted? Nosotros somos los principales discipuladores o maestros de nuestros hijos. Tristemente, padres que dicen, pues, que la iglesia te discipule. No, usted como padre o usted como madre, somos nosotros los primeros que tenemos que aprender a discipular a nuestros hijos en casa.
criarlos en Cristo. Entonces, primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Pablo aquí nos dice cómo es la labor de un padre y de una madre, la atención de un padre y de una madre para con los hijos. Y dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 7 de primera de Tesalonicenses 2, 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Aquí le dejo esto de tarea. Léalo 2, 3, 4, 5, X veces, ¿verdad? Y reflexione. Aquí hay principios y prácticas de cómo debemos de dedicarnos y atender a cada uno de nuestros hijos. Aquí está este asunto. Es riquísimo y con gran sabiduría que proviene de Pablo, de la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos muchos principios y normas efectivos y que van a ser de gran bendición. Obviamente que cuando comparamos cómo debe ser la atención a un hijo a lo que estamos haciendo, bueno, pues qué bueno si estamos siendo confrontados con la realidad, ¿verdad? Y a veces uno dice, pues sí, yo creo que estoy bien, y ¿cómo están tus hijos? Pues yo pienso que están bien. En ocasiones uno como padre o también como madre, ¿verdad? Los hijos han llegado a ser un estorbo. Qué triste es esa situación. Cuando una mujer, una mamá, se dedica o le dedica más tiempo a su situación personal, con sus amigas, en el mundo, en sus distracciones, en muchas cosas, pero desatiende a sus hijos, o con uno como padre igual, ¿verdad? De tal manera digo que ahora mucha gente ve a los hijos como un estorbo. Bueno, eso es muy lamentable, y si no corregimos, tarde que temprano lo vamos a lamentar. Pero bueno, si Dios nos está hablando con tiempo, queridos hermanos, pues vamos entonces a corregir esta situación. Entonces, esta generación, le voy a compartir aquí brevemente 4 problemas de por qué no se le está dando la atención a los hijos, tanto como hombres como mujeres, ¿verdad? Ok, número 1, la evasión, o sea, lo difícil de la vida se evade, se pospone o se ignora. ¿Por qué no se da la dedicación y la atención a los hijos? O sea, evade uno poniendo 1000 pretextos. ¿Por qué? Porque lo difícil de la vida se evade, se pospone o de plano se ignora. 2, el egoísmo, es decir, cuando uno piensa que la vida se trata de mí y los hijos son un estorbo. Eso se llama egoísmo, cuando a un padre no le interesa casi nada de su hijo o de sus hijos, y lo único que piensa es en su propio bienestar, en su propia comodidad, en fin. 3, la ignorancia, otro problema, porque no se da dedicación o atención a los hijos por ignorancia, es decir, no se entiende la necesidad del rol paternal o maternal. No piensa que pues no me deslate, ten ahí el celular y entretente ahí las horas, ¿verdad? No capta uno que no se trata, pues ya los envía a la escuela y ya y tan, no. Hay un rol paternal que aquí estamos viendo en la carta de Pablo a los tesalonicenses, y el rol maternal también. Y en cuarto lugar, ¿por qué falta esa dedicación a los hijos? Por falta de amor a Dios. Hay pecado y preferimos los placeres del mundo, preferimos 1000 distracciones que nos absorben el tiempo y absorben nuestra atención, y todas esas situaciones son ídolos en el corazón. Hay una dejadez paternal que hay que
corregir, pero ya. Ahora, criarlos, dice Pablo, eso significa proveer todo lo necesario para llevar a los hijos a la madurez. Ahora, en este caso, a la madurez en Cristo. Y sí, qué bueno cuando dice, pues ya mi hijo le está yendo bien, ya terminó su escuela, su carrera, tiene un buen trabajo, etc. Sí, y su relación con Cristo, ¿cómo está? ¿Cómo está? No, no están bien si no están bien con Cristo. Materialmente, sí, qué bueno, gracias a Dios, y todos deseamos que materialmente les vaya bien a los hijos. Pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo y perdiere su alma? ¿Ve? Entonces tenemos que estar orando, sí, que les vaya bien a los hijos en su escuela, en sus estudios, en su carrera, su profesión, en su trabajo, etcétera, ¿verdad? Los planes que tengan, pero número uno, Señor, que estén bien contigo. Señor, que mis hijos estén en tu camino, que tengan temor de tu nombre, que ellos tengan ese sano temor de Dios, queridos hermanos. Y eso tenemos que orar y platicarlo y vivirlo nosotros primeramente, y entonces sí, habrá bendición como Dios quiere, ¿verdad? Ok, en cuarto lugar, el cuarto pilar o componente en la crianza de los hijos, dice Efesios 4, el apóstol Pablo, Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces el cuarto componente o el cuarto pilar es no incitarlos, no provocarlos a ira, al enojo, ¿verdad? Al resentimiento. ¿Por qué? Porque la ira y el resentimiento de nuestros hijos van a obstruir la educación que queramos nosotros darles, ¿verdad? En el Señor. Entonces, un hijo resentido, un hijo airado, y ahorita vamos a ver algunas situaciones por las cuales luego los hijos se llenan de enojo y comienzan a distanciarse, a perder la comunicación con los padres. Bueno, es porque tenemos que ver qué estamos sembrando en el corazón de los hijos, qué tipo de semillas estamos sembrando en ellos, que a veces lo único que ha crecido en el corazón de ellos es maleza, hierbas venenosas, ¿no? Entonces tenemos que ver que la educación de los hijos es cultivar, es como cultivar una planta, hay que sembrar una buena semilla, hay que preparar bien el terreno y depender de Dios, porque es Dios quien envía, quien hace que el sol salga y quien envía la lluvia, etcétera, etcétera. Él es el que da el fruto, como dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, a fin de cuentas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado y preguntarnos cómo estamos hablándoles a los hijos, cómo nos dirigimos a ellos, o si no los estamos provocando al enojo y se están volviendo rebeldes. Si ya de por sí en su naturaleza el hijo es rebelde, ¿verdad? Y eso nos lo dice la Escritura, pues no abonemos más a esa situación. Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18. Proverbios habla mucho sobre la educación de los hijos y también yo le recomiendo los 31 capítulos de Proverbios. Léalos diariamente. Si lee un capítulo al diario, en un mes terminará de leer Proverbios y vuelve a leerlo. Entonces, hay muchos temas y uno de los temas de Proverbios es la educación de los padres y de los hijos. Bueno, Proverbios 15, 18 dice aquí lo siguiente: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Cuidado papá, cuidado mamá, no sea que usted ya sea una persona iracunda y no se haya percatado en sí realmente de ello. Usted piensa, ¿esto es lo normal? No, eso no es lo normal, eso es anormal. El ser una persona iracunda. Entonces, ¿quién va a cambiar su carácter? El Espíritu Santo de Dios. Cristo viviendo en usted, y usted creciendo en esa obediencia al Señor, Dios le va a cambiar ese carácter iracundo, porque y le dará un carácter sabio, manso y humilde, y un carácter firme, obviamente. Entonces, el hombre iracundo promueve contiendas. O sea, con el enojo y con la ira no solucionas nada, al contrario, promueves o enciendes o le echas más leña al fuego. Dice, más el que tarde en airarse apacigua la rencilla. Entonces, no se trata de estar peleando con los hijos, se trata de estar guiando, educando, como ser más adelante, instruyendo, pero los mejores términos y ser sensibles al sentir de los hijos. Proverbios 19, 22.
muchas veces no sabemos lo que los hijos están enfrentando en la escuela, ¿verdad? Con quién se están juntando, qué están escuchando, qué están viendo, cuáles son sus pláticas, sus contactos, en fin. Entonces, Proverbios 29, 22. Proverbios 29, 22, dice aquí la escritura: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Si tú quieres guiar o corregir a tu hijo lleno de furia o de enojo, vas a pecar, porque lo más seguro es que lo vas a ofender, porque van a salir de tus labios palabras de insulto o majaderías o lo que sea, ¿verdad? Bueno, dice Cristo que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces corrige tu corazón para que tu boca sea corregida. Pero entonces entendamos estas situaciones que nos habla el libro de Proverbios. Los hijos irritados están indispuestos para escuchar y para obedecer. Entonces, ¿qué puede provocar la ira en los hijos? ¿Qué puede provocar la ira en los hijos? Bueno, varias cosas. Por un lado, la indiferencia de los padres, cuando los hijos no se sienten valorados ni apreciados. Cuando los hijos no se sienten valorados ni apreciados, quizás porque los padres ya guardaron amargura contra sus hijos por X o Y razón, ¿verdad? Segundo asunto, ¿qué puede provocar la ira en los hijos? Críticas en vez de ánimo. Críticas en vez de ánimo. Hay que corregir, pero también hay que con frecuencia animar a los hijos. Como cuando el hijo, ¿verdad?, en la escuela pues llega con malas notas, pues no le grites y le des de coscorrones, ¿verdad? A ver, siéntate con él o con ella, ponte a platicar y ayúdale. No es para que te pongas de malas y le grites. Si no está yendo bien la escuela, bueno, pues dale ánimo, dale confianza y que se le ayude en ese aspecto. Otra situación que provoca la ira de los hijos es no pasar un tiempo significativo con ellos. Puedes estar ahí, pero ausente en tu mente y en tu tiempo. Entonces es pasar un tiempo significativo con los hijos. La otra situación es la injusticia en el trato. Cuando tratas injustamente a tu hijo, a tu hija, ¿verdad? Te excediste en la disciplina, aplicaste mal una disciplina. O muestras favoritismo entre los hermanos. Cuando tienes tu consentido, tu consentida, eso les afecta a los hijos y los llena de ira. Entonces, cuida esas situaciones. Tú debes de amar, ¿verdad?, por igual a cada uno de los hijos que Dios te ha dado. Y finalmente, ¿qué puede provocar la ira en los hijos? La incoherencia en la vida de los padres, o sea, el mal ejemplo, papás. Bueno, entonces, estas situaciones pues, no significa que seamos débiles o que nos dejemos intimidar por los hijos, sino que hay que saber disciplinarlos, hay que saber guiarlos con sabiduría y con firmeza, pero nunca seamos tampoco cómplices de los desvíos pecaminosos que lleguen a tener los hijos. Ok, finalmente, el último pilar para criar a los hijos, pues dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí está el quinto componente, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, si va a haber instrucción, ¿cuál va a ser nuestro manual? La Biblia. Es nuestro supremo manual, es nuestra máxima autoridad de la vida, del hogar, de la familia, etcétera. Es la palabra de Dios. Y cuando sembramos la palabra de Dios va a actuar en el corazón de los hijos. Entonces nuestra vida tiene que ser regulada y normada por la Biblia, no porque lo que dicta la sociedad, no por lo que dicta la cultura. La cultura y la sociedad podrán decir que el pecado ya no es pecado, pero delante de Dios el pecado es pecado, punto. Entonces tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces hay que enseñarles, ¿verdad? Y dice aquí Deuteronomio 6, en el Antiguo Testamento, por favor, Deuteronomio 6, y aquí nos dice el Señor, vaya, cómo instruir a los hijos. Ahorita hablaré muy brevemente de la disciplina. ¿Cómo se instruye a los hijos? Deuteronomio
6, 4 al 7. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces la educación más excelente proviene de aprender a amar a Dios. Con todo tu corazón, dice aquí, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok, verso 6, y aquí va para los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿verdad? Dice el Señor, estarán sobre tu corazón. Entonces, papás, si queremos que nuestros hijos sean bendecidos y obedezcan la palabra de Dios, pues tenemos que comenzar nosotros mismos en guardar la palabra que está en el corazón, no en los labios nada más. Y estas palabras que yo te mando, oye, algunos padres piensan que en un futuro más adelante, ya que mi hijo decida, no. Tu hijo tiene que escuchar y acatar y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en buena forma, obviamente, pero hoy, ¿verdad? Dice la Escritura, porque el mañana no sabes si vas a vivir tú o tu hijo. Entonces, hoy que Dios te presta la vida y la salud, hoy ya comienza, ¿verdad?, a aplicar lo que dice la Escritura, versículo 7. Y las palabras del Señor, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, la crianza es una labor que aprovecha cada oportunidad que nos ofrecen los sucesos cotidianos de la vida para instruir, corregir y animar bíblicamente, ¿verdad? Para ofrecer una perspectiva bíblica de todo lo que acontece y experimentamos. Esto es tremendo. Y ojalá que pueda reflexionar usted en estas palabras que acabo de compartir. Que las palabras de Dios estén hoy en tu corazón, lo cual requiere una vida santa, lo cual requiere que estemos siendo transformados por nuestro Señor Jesucristo. A esta enseñanza se le llama de manera informal. Aprovechamos los acontecimientos que son oportunidades, los sucesos de la vida cotidiana para dar una aplicación de lo que dice la Escritura. Y la enseñanza formal puede ser con los hijos, tener el devocional familiar, la enseñanza en la iglesia, ok, eso es formal, pero tenemos que usar ambos, tanto la enseñanza informal, que no por eso es menos poderosa, quizás es hasta más poderosa, ¿verdad?, en ese aspecto, pero y también la enseñanza formal en casa, en la iglesia, en los cursos que se van dando. Bueno, y finalmente dice Pablo entonces que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Disciplinarlos en el Señor. Dios, ¿sabía usted eso? Dios disciplina a sus hijos. Si usted es creyente, Dios le disciplina a usted, porque Dios le ama, porque Dios le está formando. Y la disciplina de Dios nunca es con ira hacia nosotros, sino es con amor, pero a fin de cuentas es disciplina. Y hay formas en las cuales Dios nos disciplina para moldearnos, para cambiarnos, para acercarnos más a Él, para parecernos más a Cristo. Ahora, como dice Juan 1:14, así como Cristo era lleno de gracia y verdad, disciplinemos con gracia y con verdad. No es una o la otra, con gracia, el amor de Dios y con la verdad de Dios. Entonces, de tal manera que esto nos permita pues educar a los hijos. Finalmente, Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice la palabra del Señor: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Subráyelo. Proverbios 13:24. El que detiene, diríamos aquí, la disciplina a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces la disciplina es correctiva, hay disciplina preventiva, pero la disciplina entonces no consiste en vaciar nuestras frustraciones o enojos hacia los hijos. Hay papás que tienen esta pésima costumbre, están enojados, no tuvieron un buen día, y la mamá, como está enojada, ¿verdad?, o está peleada con el esposo, toda esa frustración va contra los hijos. No, hombre, corrija eso. O igual el papá, ¿verdad?, anda de malas, no le fue bien el trabajo, o está enojada con la esposa, y
grita y mal corrige, ¿verdad? A los hijos. Ok, entonces entendamos estas situaciones y cambiemos. Y Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. ¿Por qué es necesaria la disciplina del Señor? Aquí nos dice por qué. Proverbios 22:15. Porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Los hijos por naturaleza son necios, unos más que otros, pero todos batallamos con esa situación de la necedad y los adultos también. Entonces la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Necesitan disciplina formativa, necesitan la enseñanza del Señor. Bueno, pues aquí están estos 5 pilares de la instrucción, de la crianza de los hijos, y espero que sea de bendición. Ojalá que comparte también estos estudios con sus amigos, familiares o amistades. Y nos vemos aquí los miércoles a las 7 de la noche en vivo, en Facebook, la página de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco. Luego esta misma enseñanza la suben a YouTube. Y bueno, pues finalmente Dios les bendiga y que Dios nos ayude en la crianza de los hijos y también de los nietos. Y queridos hermanos, como siempre, la exhortación: comparte el Evangelio. Urge compartir el Evangelio. Y que Dios nos ayude a disfrutar y a vivir el Evangelio de Cristo. Bendiciones. Hasta luego.